I went into a very macho sport, especially in Mexico. People were telling me, this is Toby's club. You know, you can't be a member of the club because it's only for men. And I'm thinking, well, hang about, you know, I'm racing, I'm winning. I am the first woman, Mexican woman, to win a championship when I was 16 as a driver. You know, I had somebody at some point look at me and said, hang about, are you a boy dressed as a woman, or you can't understand that this is only for men? It was hard. I have to be honest, it was hard. It cost me tears. Maybe somebody will say, okay, I had enough of this and walk away of one dream or their passion. And I believe in my passion, and my father was great to support me, and he pushed me and he supported and he was behind me. And I believe in my dream, in my passion about motor racing. I keep doing what I love, and here I am. I am a Mexican champion. When you have a passion and you want to carry on, you just do whatever you need to do just to carry on. Lleva muchos años en esto, es alguien que no se espanta, eso me impresiona de ella. Ahora sí, como que decimos, no se raja, se ha preparado mucho, es una copilota hoy en día internacional. Qué bueno que ella abra camino y le enseña al mundo que es algo normal, ¿no? Que es uno de los mejores copilotos a nivel internacional, es ella. Casco está en una funda azul. Está en una fundita azul. Maleta dice Angélica Fuentes. Trae su nombre, no hay problema. Es un Sparco. Negra. Con rueditas. Con rueditas. Oye, si una coca me traes, por favor. Trae. Con tequila. Con tequila. Necesitamos también los de Gabriel, por favor. Casco y maleta. Baja el casco. En mi caso, viene de toda la vida. Mi papá coleccionó coches desde que pudo. Entonces, entre coches y gasolinas viví toda la vida, y él empezó a correr en el 88. Yo empecé a correr con él en el 94, 95. Yo tenía en aquel entonces, yo creo que unos 20 por ahí. La pasión de los autos nace porque está en familia. Desde muy chica, yo creo que la broma en la casa es que mi papá le ponía gasolina a nuestras mamilas, y entonces de ahí nació la pasión. Mi abuelo corrió un par de hill climbs, después mi papá fue piloto oficial del Escudería Rambler en México. 1.500 debería de pesar. Que se ponga dieta el coche, porque yo ya me puse a dieta. Y bueno, pues yo empecé pues apoyando primero a mi papá, que yo quería ponerle todas las etiquetas al coche de rallies y demás, hasta que un día él me dijo, yo sé que tú quieres correr, y pues mi papá me invitó a ser su copiloto, pero yo tenía 13 años. Very important stickers going on my door, look at that. Y ya nada más le faltan 122, ¿verdad? Ajá, sí. Ese ya no lo pongas. Vaya sin número. Somos el jinete sin ya número. Ya el que gane se lo ponemos. Mi nombre es Angélica Fuentes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Pérez. Ver juntos pero no revueltos. ¿20 qué? ¿Yo qué? ¿23? ¿Tú 25? Va a ser su 23ª carrera panamericana, la mía 25ª. Este es nuestro quinto año, va a ser nuestro sexto año como equipo. Fundación. I was very lucky to team up with Gabriel in 2006, and we won La Carrera together. And that was a big achievement, because in the history of La Carrera until today, we are the only team that had won La Carrera in a smaller class. So we won the class, we won La Carrera, and it was very, very, very exciting.
exciting day today. Stage Oaxaca, Veracruz. But very happy to be here. Gorgeous day. The sun is coming out, so that's a good sign. Así hay que llegar fit a las carreras. Tecnología de punta mexicana. Homologado FIA. We will going to drive that one very cautious because it's very slippery, extremely slippery. So it's just keeping the car on the road. It was very hard. We lost the brakes on the second stage, and so we were very cautious coming down. Unbelievable slippery. There were 3 accidents there in that stage. They broke the lower AO. So it was a little difficult handling. Here. No, in the States. I mean, before, I drove it for 200 miles like this. 200 miles like this? Really? Yeah. You are crazy. I'm here. No, of course I'm You are great. crazy. 200 miles driving like this. It's a tough man. Good. Wonderful to be with you. So Gabriel did an amazing job to keep the car on the road. So we're here. And again, La Carrera, this is La Carrera. You don't know, the weather can be a factor. Today it was very hard on us because there are really stressful stages to be driven. For us, La Carrera, it's not just turning up to La Carrera. It's just months of preparation. People don't realize that in seven days, it just takes a lot of energy out of us. So we need to be 100% fit, to be 100% focused all the time, because we are in a very fast car. A través de tantos años de ver la carrera, se ha transformado enormemente. O sea, aunque sigue siendo una fraternidad, se ha vuelto muy competitiva. Absolutely amazing. We were fighting with Cordero and Namirón as well, winning 1 and 1 second behind, and so that's a good sign. Mil Cumbres is just an absolutely amazing stage. We were quite nervous because we had never seen so many people in Mil Cumbres, so it's quite scary because if you get off the road, it can be a big accident. Being with Gabriel has been just extraordinary experience because first of all, we're friends. We get on really well, and it's about trust, because if I tell Gabriel flat out and we're driving at 280 kilometers per hour, pressed flat out 200, he will go flat out. And it's just that thing that in the car we're such a team and we work so well together. En los rallies, yo siempre he dicho que el 60 o el 70% del éxito es del copiloto, porque el piloto puede ir tan rápido como el copiloto le pueda informar todo lo que hay. Entonces sí, la confianza es definitiva. She brings a very rare quality. She brings focus. And by that I mean she is concentrating totally on what she has to do and on navigating speed stage. And totally on the next turn and what it is and how to do it, being one with the moment and just concentrating on the matter at hand and doing it. It's always enjoyable, it's always about having fun, and if we have a great result, it's much better. Así como el copiloto tiene el 60%, el coche yo creo que tiene el otro 30% y el piloto el 10%. El 122 tiene su historia. Era un coche de un amigo de Oaxaca y lo vendió, nunca lo estrenó. Yo lo estrené en Chihuahua, nunca lo había manejado. Llegué ahí a manejarlo y ganamos. Me dio suerte el 122 y empecé a correr con el 122 y luego empezó este tema de la calaca y del equipo. Yo creo que en particular este coche tiene un espíritu muy, muy lindo porque hay gente que lo quiere mucho. Hay gente que quiere mucho al equipo y quiere mucho al Studebaker.
Y bueno, también ha sido muy interesante ver la transformación de cuando el primer rally que corrió Gabriel, o la primera carrera, a cómo se veía, a cómo se ve ahora, pues sí ha sido, como dice, todo evoluciona y todo va hacia adelante, ¿no? Son coches que, como te digo, esta carrera se ha vuelto tan competitiva que no los puedes dejar de hacerle cosas, de avanzarle. Y a mí siempre me ha gustado innovar. Es un coche que tiene muchísimo desarrollo, se le ha invertido mucho en todo el desarrollo del coche. Y la verdad es que es un coche ganador completamente y la verdad es que está muy bien hecho de todo, con mucho detalle, con mucho cuidado, para que no tengamos problemas. El coche tiene esa importancia porque como es una carrera de duración de 6 días, el chiste de esta carrera es siempre llegar a la meta, sea como sea, o sea, que no pierdas una etapa o no pierdas un día, porque al perderlo ya se te fue la carrera. O sea, ya tienes que esperar el año que entra para poderte recuperar, ¿no? Es una carrera muy larga, si le exiges mucho al principio y es muy padre estar ganando primeros y cosas de esas, pero quiere decir que el coche viene exigido y a lo largo de los días la factura se cobra. We had a problem on the fourth speed section. Well, the hose that goes into the radiator just came loose. We lost all the waters during the stage. We managed to finish the stage with a good pace, but the engine was really hot. Oh my God! Se le salió el humo y el agua. El agua. El humo y el agua. Entonces, acabamos la etapa, se para y luego no prende el coche. All of a sudden the battery started going down until it just shut down the whole system. So we were left by the side of the road. Entonces me tuve que bajar el coche y empujar el coche y hasta que lo pudimos arrancar. Es increíble porque pesa 1,5 toneladas y por reglamento no te puede ayudar nadie. Se lo echó 4 o 5 metros. Pero bueno, cuando traes adrenalina y cuando quieres seguir, bueno, te salen fuerzas de donde menos te imaginas. We're very hopeful that the engine is not damaged and the car is going to be repaired. We will have a lot of penalties, but never give up, and this is not over until it's over. Va a quedar tirado 10 horas. Cazar la chingada. Puede ser, Llegamos aquí a 15 kilómetros. Llevamos un tope y le quiso meter segunda y empezó a hacer un ruido muy raro. Me dijo, ¿sabes qué? Segunda y ahorita viene la etapa de mucha curva y es donde necesita mucha segunda. Entonces me dijo, ¿sabes qué? En vez de hacer bien al coche le vamos a hacer más daño. Uno se puede bloquear el diferencial y te trompeas o la caja y pasa lo mismo y allá arriba sí está peligroso, entonces tomé la decisión de regresar. No tiene caso también quedarse tirado también allá arriba. Una nomás, güey. Muchachos, ya no podemos salir porque usamos un control de sentido contrario. Ya no puedes. No puedo recanchar. Entonces con take it easy.
Gabriel and I, we have been working 5 years now, fighting to win La Carrera, and it has been disappointment after disappointment. And you know, we had an accident, and next year we had a mechanical failure. Last year was really hard for us. Like every day we were having problems, and this year was going really well. And you know, as he said, all the preparation. Porque te da una depresión fuerte, ¿no? De hacer tanto trabajo, tanta preparación, para que alguna cosa te falle. Es culpa de las penalizaciones. No, y además pinche Gabriel en las rápidas. Y contento, cotorreando con Cándano, que le vengo ganando con todo y todo. Está muy enojado. Injusticias de la vida, ching. Pero hoy hay un Dios. hasta el rabo es toro. Hasta el rabo es toro. Así es, my friend. Vamos a darle. Vamos a ir aquí juntitos, divirtiéndonos, hasta llegar. Divirtiéndonos como enanos. Así es. Esto es Carrera Panamericana, aquí ya estamos todos listos, el primer auto. Bueno, nosotros salimos a las 7:02. Entonces estaré reportando de Torreón, esperemos no tener ningún problema mecánico el día de hoy y llegar hasta la meta. What I love about this team and working with Gabriel, yeah, we go through ups and downs, but we always focus on the good things, and then we are so stubborn, or we're very silly. I don't know what, but we push harder, and we just say, okay, it wasn't our day, should we retire or not? And then that spirit of never give up. I love this team because of that. You know, it's just a hard day, but next day it's going to be better. A recibir al tercer lugar que nos acompaña, y es nada menos y nada más que Gabriel Pérez, y también una dama, Angélica Fuentes, orgullosamente mexicanos, y hoy vienen aquí con nosotros a celebrar el tercer lugar. Bienvenidos. Obviamente queríamos el primer lugar, ¿no? Estábamos haciendo las cosas bien, y ya cuando el coche tuvo el problema y empezó a fallar, y luego al otro día totalmente decepcionados. Cuando Angie me dice en Durango que seguíamos en tercero absoluto y estar penalizados casi 18 minutos o 20 minutos, me dice, es que seguimos en el mismo lugar, no lo creí. Pasaron y sucedieron tantas cosas que se conjugaron que nunca creí acabar en un podio de tercer lugar con todo lo que pasó. Es un tercer lugar que sabe a primero. Muy buenas tardes, y aquí nos esperamos el próximo año. ¡Vámonos! Esto es diversión. Para divertirte, te gusta ser competitivo, ¿no? Yo creo que eso es clave de ganarla o no ganarla, que esto te divierta. O sea, más que el querer ganarla y tener un palmar, o sea, es más bien diversión, ¿no? Y gozarla junto con el que vas, porque es difícil estar 10 horas adentro de un coche. Para mí ha sido un reto, sinceramente nunca pensé haber crecido tanto en este deporte, y para mí ha sido todo un privilegio seguirlo haciendo y seguirlo disfrutando de la misma manera que cuando empecé y cuando creí que Angélica Fuentes pudiera llegar a correr coches. Me llena el poder desarrollar un deporte en el cual yo creí desde muy chiquita, donde encontré muchas limitaciones, y ahora, bueno, estar donde estoy afortunadamente, y para mí pues me llena de orgullo de poder hacer lo que hago, de la forma que lo hago, y de poner el nombre de la mujer muy en alto en un deporte que mucha gente cree que no es para nosotros, pero siempre hay una pelea al frente, y entonces eso a mí me llena mucho de orgullo.